La viuda confió. Nadie más lo hizo. El banco era pequeño, de esos bancos de pueblo donde todos conocen tu nombre y tu historia, donde los empleados te saludan por tu nombre de pila y preguntan por tu familia, donde depositar dinero se siente casi como visitar a un amigo. Yo había confiado en ese banco durante 20 años, desde que Ernesto y yo nos casamos y abrimos nuestra primera cuenta conjunta. Habíamos ahorrado ahí para nuestra casa. Habíamos pedido el préstamo para el negocio ahí. Cada mes sin falta, yo iba a depositar las ganancias de nuestra tienda. Conocía a todos. A don Abelardo, el gerente que había estado ahí desde siempre. A Mónica, la cajera que siempre tenía una sonrisa. A Javier, el asesor financiero que nos había ayudado con la hipoteca. Eran como familia extendida. Parte de nuestra rutina. Parte de nuestra vida. Cuando Ernesto murió, ellos fueron de los primeros en enviar condolencias. Don Abelardo fue al funeral. Mónica me envió un arreglo de flores. Javier me llamó para expresar sus condolencias y ofrecerse para ayudarme con cualquier trámite bancario que necesitara. Una semana después del funeral, fui al banco. Necesitaba actualizar la cuenta. Quitarle a Ernesto como titular ahora que ya no estaba. Entender cuánto dinero teníamos. Planear cómo sobrevivir financieramente ahora que el ingreso principal había desaparecido. Don Abelardo me atendió personalmente. Me llevó a su oficina. Me ofreció café, que rechacé, porque mi estómago no toleraba nada. Me senté frente a su escritorio donde habíamos sentado tantas veces antes planeando nuestro futuro. Siento mucho tu pérdida, Elena, comenzó. Ernesto era buen hombre, buen cliente. Lo vamos a extrañar. Gracias, respondí. Vine porque necesito actualizar la cuenta y revisar el estado de nuestros ahorros. Necesito saber con qué cuento. Él asintió lentamente. Demasiado lentamente. Como alguien preparándose para dar malas noticias. Hay algo que debo decirte. Algo que descubrimos hace unos días, justo antes de que Ernesto falleciera. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema con la cuenta? Ernesto hizo algunos movimientos, días antes de su muerte. Movimientos grandes. Transfirió prácticamente todos los ahorros a otra cuenta. ¿Qué otra cuenta? Una cuenta a nombre de él solo, no conjunta. Una cuenta que abrió hace 6 meses sin tu conocimiento. El mundo empezó a girar. Me aferré al borde del escritorio. ¿Cuánto? ¿Cuánto transfirió? Casi todo. Quedaron unos 3,000 pesos en la cuenta conjunta. El resto, más de 500,000 pesos, los movió. 500,000 pesos. Los ahorros de 20 años. Dinero para emergencias. Dinero para el futuro. Dinero que habíamos construido juntos. Todo movido sin que yo supiera. ¿Por qué? ¿Por qué haría eso? Don Abelardo se veía incómodo, como si estuviera lidiando con algo que superaba su capacidad profesional. No lo sé, Elena, pero hay más. Esa cuenta, la que abrió, ya no tiene nada. ¿Qué quieres decir con que no tiene nada? 3 días antes de morir, Ernesto retiró todo, en efectivo, 500,000 pesos. Los sacó y no sabemos qué hizo con ellos. El dinero desapareció. Los ahorros de mi vida, 20 años de trabajo, 20 años de sacrificio, 20 años de construir algo juntos. Todo esfumado. Y Ernesto había muerto sin decirme dónde estaba. Registré cada centímetro de nuestra casa. Cada cajón, cada closet, cada escondite posible. Busqué debajo de colchones, dentro de almohadas, detrás de cuadros, en el ático, en el sótano, en la cochera. No encontré nada. Hablé con su mejor amigo Ricardo. Le pregunté si Ernesto le había mencionado algo, si le había pedido guardar algo, si sabía de algún plan o idea. Ricardo negó saberlo. Parecía genuinamente sorprendido, pero había algo en su mirada, algo que no terminaba de cuadrar. ¿Estás seguro?, le pregunté. Por favor, Ricardo, necesito ese dinero. No tengo cómo sobrevivir sin él. De verdad no sé nada, Elena. Ernesto nunca me mencionó nada sobre dinero. Pero ¿sabes algo? Puedo verlo en tu cara. Él suspiró. Una exhalación larga y cansada. Lo único que sé es que Ernesto estuvo preocupado sus últimas semanas. Decía que tenía que arreglar algo, que tenía que proteger algo. Pero nunca me dijo qué. ¿Proteger qué? ¿Proteger de quién? No lo sé. Cada vez que le preguntaba, cambiaba de tema.
Pensé que eran cosas del negocio. Tú sabes cómo era. A veces se ponía paranoico con los impuestos o los proveedores. Pero no era eso. Era algo más. Algo tan importante que movió todos nuestros ahorros. Ricardo se encogió de hombros. No tenía más respuestas. O no quería darlas. Fui con el contador de nuestro negocio, don Esteban, un hombre mayor que llevaba nuestras finanzas desde que abrimos la tienda. Le pregunté si Ernesto había mencionado algo. Alguna deuda. Algún problema fiscal. Algo que explicara por qué movió el dinero. Don Esteban revisó todos los libros, las declaraciones de impuestos, los estados financieros. Todo estaba en orden. No había deudas ocultas. No había problemas con Hacienda. No había razón aparente para ese movimiento desesperado de dinero. Entonces, empecé a pensar lo impensable, que tal vez Ernesto había planeado dejarme, que ese dinero era su escape, que iba a desaparecer y yo iba a quedarme sin nada. Pero entonces murió antes de poder ejecutar su plan. Era una teoría horrible. Pero explicaba por qué había ocultado el dinero, por qué lo había movido a una cuenta solo suya, por qué lo había retirado en efectivo sin dejar rastro. Revisé su teléfono, sus correos, sus mensajes, buscando evidencia de otra mujer, de otra vida, de planes secretos. No encontré nada. Su teléfono era el de un hombre común. Mensajes sobre el negocio, fotos de nosotros, recordatorios de citas médicas. Su muerte había sido repentina. Un paro cardíaco mientras dormía. Los doctores dijeron que probablemente no sintió dolor, que simplemente su corazón dejó de latir. Sin avisos, sin despedidas, sin oportunidad de explicar dónde estaban nuestros ahorros. Pasaron semanas, luego meses. Yo vivía de las ganancias pequeñas de la tienda, apenas suficiente para comer, para pagar servicios básicos, para sobrevivir día a día. El dinero que Ernesto y yo habíamos ahorrado durante 20 años seguía desaparecido. Contraté un investigador privado, un hombre joven que prometió seguir cada pista. Le pagué lo poco que pude con la esperanza de que encontrara algo. Él investigó durante 2 meses, revisó movimientos bancarios, entrevistó a gente, buscó propiedades a nombre de Ernesto que yo no conociera. No encontró nada. El dinero simplemente había desaparecido como humo. Estaba a punto de rendirme cuando llegó una carta, sin remitente, metida por debajo de mi puerta una madrugada. Alguien la había dejado mientras yo dormía. La carta era corta, escrita a mano con letra que no reconocí. El dinero está donde siempre dijeron que estarían seguros, donde los recuerdos viven. Ernesto lo hizo por amor aunque no lo entiendas ahora. Leí la carta 50 veces. Donde los recuerdos viven. ¿Qué significaba eso? Nuestra casa estaba llena de recuerdos. Ya había buscado ahí. Cada rincón, cada espacio. Pero entonces pensé en algo que Ernesto siempre decía. Una frase que repetía cada vez que visitábamos cierto lugar. El panteón donde estaban enterrados sus padres. Aquí es donde los recuerdos viven para siempre. No podía ser. Nadie escondería dinero en un cementerio. Era absurdo. Pero no tenía otras pistas, no tenía otras opciones. Fui al panteón al día siguiente, a la tumba de los padres de Ernesto, una tumba simple con una lápida de granito gris, flores frescas que yo misma había puesto la semana anterior. Miré alrededor. Era día entre semana. Había poca gente. Un señor mayor arreglando una tumba al otro lado. Una mujer rezando lejos de donde yo estaba. Nadie prestándome atención. Me arrodillé frente a la tumba. Pasé mis manos por el pasto, alrededor, por la base de la lápida, buscando algo, cualquier cosa que pareciera fuera de lugar. Entonces lo sentí, un borde duro bajo el pasto en la esquina trasera. Algo que no era tierra, era metal, una caja pequeña enterrada superficialmente. La desenterré con las manos, mis uñas se rompieron, mis dedos sangraron, pero finalmente la saqué. Una caja de metal, sellada, pesada. Dentro había una nota y un sobre grueso. La nota era de Ernesto. Reconocí su letra inmediatamente. Elena, si estás leyendo esto es porque algo me pasó. Algo que temía, pero no quise decirte para no asustarte.
Hace 6 meses me diagnosticaron una enfermedad grave. Los doctores me dieron menos de un año. No quise que gastaras nuestros ahorros en tratamientos que no funcionarían. No quise que vieras mi deterioro. Decidí que era mejor irme rápido. Dejarte con recursos. Este dinero es tuyo. Úsalo para ser feliz. Para vivir la vida que mereces. Perdóname por no ser valiente suficiente para decirte la verdad. Perdóname por elegir protegerte en silencio, en lugar de confiar en tu fortaleza. Te amé cada día de nuestra vida juntos. Y donde quiera que esté ahora, sigo amándote. Ernesto. El sobre contenía el dinero. Todo. 500,000 pesos en billetes organizados y envueltos. Intactos. Esperándome. Me senté ahí en el pasto, junto a la tumba de sus padres, con la carta en una mano y el dinero en la otra. Y lloré. Lloré como no había llorado desde su muerte. Lloré por el amor que me tuvo, por el sacrificio que hizo, por el silencio que eligió, por la protección que pensó que necesitaba. Lloré porque había pasado meses pensando lo peor, imaginando traiciones, dudando de nuestro matrimonio, cuestionando su amor. Y resulta que todo había sido lo opuesto. Había sido amor. Amor mal expresado, tal vez. Amor silencioso. Amor que no pedía crédito ni reconocimiento, pero amor, al fin. Regresé a casa con el dinero, con la verdad, con un duelo renovado pero diferente. Ya no lloraba solo por perderlo, lloraba por no haber sabido, por no haber podido estar ahí en su miedo, por no haber compartido esa carga final. Le mostré la carta a Ricardo, a don Esteban, a las pocas personas que habían estado en mi búsqueda. Todos tenían la misma reacción, alivio mezclado con tristeza, alegría de que el dinero apareciera mezclada con dolor por las razones. Don Abelardo del banco me ayudó a depositar el dinero de nuevo, esta vez en una cuenta solo a mi nombre, esta vez con la certeza de que estaba protegido, esta vez con un testamento propio que especificaba exactamente qué pasaría con cada peso si algo me sucedía. Han pasado 3 años. El dinero me permitió mantener el negocio, pagar deudas, vivir con dignidad. No es que esté feliz. La felicidad parece concepto lejano todavía. Pero estoy estable. Estoy de pie. Estoy sobreviviendo. Y he aprendido algo importante, que confiar está bien, que el amor existe incluso en sus formas más silenciosas, pero también que la comunicación importa, que los secretos, incluso los bien intencionados, causan daño, que proteger a alguien ocultándole la verdad no es realmente protección. Ernesto quiso protegerme, y lo hizo. Pero el proceso de encontrar esa protección casi me destruye. Las semanas de duda, los meses de búsqueda desesperada, el dolor de pensar que me había traicionado. Todo eso pudo haberse evitado con una conversación honesta. Aún así, no puedo estar enojada con él. Hizo lo que pensó que era correcto con la información y el tiempo que tenía. Tomó decisiones en medio de su propio miedo y dolor, y al final cumplió su promesa de cuidarme incluso después de irse. La carta vive ahora en una caja fuerte. La leo en los días difíciles, cuando me siento sola, cuando dudo, cuando necesito recordar que fui amada, que sigo siendo amada, que ese amor trasciende incluso la muerte y el silencio. Si alguna vez has dudado del amor de alguien que ya no puede defenderse, si has buscado respuestas en lugares imposibles, si has descubierto que las intenciones buenas pueden causar dolor involuntario, entonces esta historia también es tuya. Suscríbete para seguir escuchando historias de amor imperfecto, pero real, de personas que hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían, y de viudas que aprendieron que confiar es acto de valentía incluso cuando el mundo te dice que no lo hagas.